Gracias, señora presidenta. Señorías, la presente moción, sin afectar a los pozos en explotación, pretende que se declare una moratoria respecto de las prospecciones en el mar Mediterráneo, que se paralicen las que se están tramitando, que se haga una evaluación estratégica de los impactos que suponen y que se declare el mar Mediterráneo libre de prospecciones y que además se actualice la ley de hidrocarburos teniendo en cuenta los temas medioambientales. Lo cierto es que la ley de hidrocarburos, como dice el Tribunal Supremo en relación a la sentencia de 15 de febrero de 2013 del Ayuntamiento de Valencia contra los permisos concedidos en el Golfo de Valencia, se trata de una ley no solo reguladora, sino fomentadora de prospecciones. Realmente los permisos iniciales se dan casi de forma automática si las empresas cumplen las garantías de capacidad técnica y económica y solo se tienen en cuenta los aspectos medioambientales en las fases posteriores. Una ley que permite además encadenar permisos, evaluándolos por separado, troceándolos además a cada uno por fases a la vez que se trocean las evaluaciones, sin tener en cuenta los efectos sinérgicos acumulativos de todo ello, ni los efectos sinérgicos acumulativos de las distintas zonas donde se otorgan estos permisos. Una ley que ha quedado desfasada, puesto que desde que se aprobó esta ley contamos con mucha más experiencia sobre los impactos que pueden suponer estas actividades. Basta mirar lo que pasó en el Golfo de México o en cuanto al proyecto Castor. También contamos con mucho más informes y estudios que nos alertan de sus efectos negativos y de la necesidad de proteger los mares. Basta mirar los informes del panel intergubernamental de Naciones Unidas, que se ha dedicado recientemente precisamente a analizar la necesidad de incidir más en la protección de los mares y océanos. Incluso sobre los programas de adquisición sísmica, que pasaban por ser los trabajos menos impactantes frente a los sondeos, perforaciones, extracciones, etcétera, estas pruebas sísmicas de cada vez son más potentes y, según los informes de la Dirección General de la Sostenibilidad de la Costa y el Mar, del Magrama, o de la Comisión de Medio Ambiente de las Islas Baleares, son muy dañinos para la fauna y flora marinas y especialmente para los cetáceos, significando además un peligro para los recursos pesqueros. Por todo ello es por lo que pedimos esta modificación, la moratoria y una evaluación de las sinergias acumulativas. Todo ello se agrava cuando hablamos, pero, del mar Mediterráneo. Estamos hablando de un mar cerrado, donde los impactos se multiplican y se trasladan con facilidad de unas zonas a otras, con una gran diversidad de ecosistemas sensibles y una gran riqueza de recursos naturales por proteger. Un mar donde existen muchas zonas protegidas, otras en trámites de protección y otras muchas con gran riqueza natural que están pendientes de estudios. Lo cual quiere decir que ahora mismo hay muchas zonas que pueden tener un gran valor y aún no estén protegidas. En este sentido, a través del proyecto Indemares, se propone por el Ministerio la protección de 5 zonas importantes en el mar Mediterráneo, casi todas ellas afectadas por proyectos de prospecciones. Lo mismo pasa con el Convenio Mediterráneo respecto del corredor migratorio de cetáceos, con la demarcación levantino-balear o con la propuesta de santuario del atún rojo en aguas del sur de Baleares. De hecho, el permiso de investigación de la empresa Cain Energy en el Golfo de León, Nordeste 1 al 12, el proyecto de sondeos acústicos de la empresa Spectrum Geolimited y el proyecto de sondeos acústicos de la empresa Schlumberger se solapan con el corredor migratorio de cetáceos. Los proyectos de Cain Energy y de Schlumberger se solapan con la propuesta del proyecto Indemares en el Cabo de Creus y Cañón de Palamós y con un LIC ya existente, y el de Spectrum con la zona protegida propuesta por el proyecto Indemares en el Canal de Menorca y con las aguas donde podría ubicarse el santuario del atún rojo, dada la extensión brutal de este proyecto, lleva casi del Golfo de León al sur de las Islas Baleares. El corredor de cetáceos está además muy cercano a los permisos de investigación solicitados en el área de ampliación de Casablanca y al denominado Medusa, colindante por debajo con el área de Casablanca.
Debido a estos solapamientos y a los efectos negativos de los trabajos a realizar, algunos de estos permisos o autorizaciones ya tienen informes negativos de la Dirección General de Sostenibilidad de la Costa y del Mar. Dirección General de Sostenibilidad de la Costa y del Mar, del Magrama, que establece que, en base a los valores descritos, no deberían realizarse operaciones de prospección sísmica marina en ningún periodo en las áreas de presencia de especies de cetáceos sensibles y en las áreas marinas protegidas. El área de donde deben excluirse estas prospecciones incluyen todos los espacios naturales protegidos marinos o de ámbito marítimo terrestre existentes en el área donde se proyecta la adquisición sísmica. Dentro de estas áreas debe incluirse también el corredor migratorio propuesto como corredor de migración de cetáceos en el proyecto Mediterráneo. Además, debe incluirse una zona de amortiguamiento de 20 kilómetros de ancho a partir de los límites de las áreas definidas en este párrafo, donde también debe excluirse la actividad sísmica. Dice además que el proyecto de Spectrum en el Mar Balear, solo por sus dimensiones, ya merece un informe negativo. La verdad es que los distintos proyectos que hemos ido viendo que afectan al Mediterráneo han tenido informes negativos de la Dirección General y además una gran respuesta por parte de la población. Y en este sentido ya ha habido distintos proyectos que se han extinguido o se han renunciado, como pasa con los proyectos del Golfo de Valencia, que tuvieron más de 128.000 alegaciones en contra, de las que 117.000 eran de Baleares. También se han extinguido o renunciado otros proyectos que afectan a la costa andaluza, como el proyecto Chinook, que afectaba al Indemares del Seco de los Olivos, y el proyecto Siroco. Este último, entre otras cosas, parece que por las dudas respecto de la resistencia del emplazamiento a la actividad sísmica después de lo que pasó en el proyecto Castor, todo ello demuestra que, aunque tengamos mucha información, más información, la verdad es que aún no conocemos todas las consecuencias que puedan acarrear este tipo de actividades, y además demuestra la especial sensibilidad que debe existir en un mar cerrado como es el mar Mediterráneo. Señoría, vaya terminando, rico, por favor. Sí, ya termino. Rico en recursos naturales. Máxime porque además las empresas han ido diciendo que había muchas posibilidades de encontrar recursos. Máxime porque además se ha dicho tenemos objetivos marcados tanto en Europa como en el resto como en España, de la necesidad de reducir de forma contundente este tipo de combustibles y apostar por las energías renovables. Pero además porque estamos hablando de una zona que es una de las zonas más importantes a nivel turístico del mundo. Estamos hablando de una zona donde hay distintos territorios que su mayoría, o la mayoría de su PIB depende del turismo. Y por todo esto, y tal y como ha hecho Francia, que ha eliminado las prospecciones de su mar, por todo esto, por todas estas medidas medioambientales, por todas estas medidas económicas, pedimos que se apoye a todos los grupos que apoyen esta moción. Muchas gracias. Señoría, ¿algún portavoz?